El Salmo 51, Tehilim Nun Aleph, es un salmo compuesto por el rey David al respecto de aquello que se considera como un pecado frente a Dios. Para entender exactamente qué significa esto, debemos estudiar en detalle la historia mencionada en Shmuel Beis, en los capítulos 11 y 12, en el segundo libro de Shmuel, capítulos 11 y 12, donde está básicamente la historia que el rey David está haciendo referencia en este salmo. En resumen, la historia es que David Amelech, el rey David, ve a Bas Sheva, una mujer que era muy bonita, que estaba casada con Uria Hagiti, un guerrero de la casa de David. El rey David tiene relaciones con ella queda embarazada y en la práctica suena, si uno no sabe cómo estudiar la historia, sin los comentaristas, sin lo que nuestros sabios explican sobre la historia, suena que, por cuanto el rey David pecó con esta mujer Bathsheba y la dejó embarazada encima, entonces el rey David manda a matar a Uria Hiti y se casa con Bathsheba. Esto es lo que suena de la historia en forma superficial. Pero cuando uno profundiza para entender esta historia, vemos varios detalles en los cuales, en la práctica, como vamos a estudiar, el rey David pecó frente a Dios, pero no frente a las leyes de los seres humanos. ¿Qué significa esto? La historia es la siguiente. Nuestros sabios explican que toda persona que salía a la guerra de la casa de David, en este caso Uria Hiti, escribía un contrato, un documento de divorcio a su esposa. Luego salía a la guerra. Cuando volvía de la guerra se destruía el documento de divorcio y estaban casados. Pero mientras el soldado estaba en la guerra, estaba divorciado de su esposa. ¿Para qué? ¿Qué motivación tiene esto? Muy sencillo. En el judaísmo hay una ley específica al respecto de cuándo se permite que una mujer casada se case con otra persona. Puede ocurrir que haya un divorcio, entonces esta mujer se puede casar con otro hombre, o puede ocurrir que el hombre original, digamos, el primer marido, fallezca. Pero tiene que haber testigos específicos de que esta persona realmente falleció. Si no, esta mujer continúa atada, aguna se dice, atada a este hombre con quien se casó anteriormente y no se puede casar con nadie más. En la guerra las personas fallecen, mueren porque los mató a este, lo mató el otro, a veces lo entierran, a veces no lo entierran, nadie reconoce quién era, pueden ocurrir montones de cosas. Entonces, si el soldado salía a la guerra y moría en la guerra y nunca más volvía, o incluso no moría y nunca más volvía, esta esposa se quedaba atada a este hombre y por el resto de su vida no podía casarse con ningún otro hombre. Entonces, para evitar estas cosas, por cuanto el rey David luchó muchísimas guerras, entonces escribían un get crisus, un documento de divorcio de manera tal que en el momento de la guerra estaba divorciada. Luego de terminar la guerra, cuando volvía el marido, continuaban casados. Este es el punto número 1. ¿Cómo vemos esto en los versículos? Porque el rey David dice en el libro de Shmuel, en el capítulo 11, en el Shmuel 2, en el capítulo 11, en el versículo 3, dice, Vaishlach David, envió David, después de haber visto a Bathsheba, Vaidroish lo isho, y averiguó, ¿quién es esta mujer? Vayomer, y le dijeron a Lois, Zois Bathsheba, esta es Bathsheba, Bas Eliam, hija de Eliam, Eishes Uria Hagiti, la esposa de Uria Hagiti. Oh, entonces el rey David ya sabía, si Uria Hagiti está en medio de la guerra, esta mujer está divorciada. Punto número 1. Segunda prohibición que podría haber ocurrido aquí. Existe un concepto en el judaísmo que se llama nida. Una mujer nida es una mujer que está con su periodo menstrual o post periodo menstrual y todavía no pasó por una mikve, no fue un baño ritual. Está prohibido, como está escrito ampliamente, claramente en el libro de Vaikra, Parshas Zachar y Mois, Parshas Kedoshim, está prohibido tener relaciones con una mujer nida, con una mujer en este estado de impureza. Continúa el versículo diciendo, el versículo 4, y ella estaba purificándose de su impureza. Quiere decir que tampoco estaba nida. En resumen, cualquier prohibición que podría haber ocurrido con Bathsheba, pues no había prohibiciones. Por un lado estaba divorciada, por el otro lado no era nida. Este es punto número 1. Al respecto de Uria Hiti, al respecto del fallecimiento, la muerte de Uria Hiti, el texto mismo explica que cuando Uria Hiti vuelve de la guerra, porque fue llamado por David Amelech, por el rey David le pregunta varias cosas
y le da algunas indicaciones que Uria Hiti no cumple. El rey David, por un lado, le dice: tenés que volver a tu casa. Y Uria Hiti se queda durmiendo con los soldados cerca del rey David. Y más aún, el rey David le dio una porción de su propia comida para que coma en su casa. Y Uria Hiti, por supuesto, si no fue a su casa, despreció absolutamente la comida que le mandó el rey. Y esto se llama Moired Bemalchus. Moired Bemalchus significa una persona que es rebelde contra el rey. Y el rey tiene permiso de matarlo. Quiere decir que Uria Hiti era, en el lenguaje en hebreo, Hayav Meisa. Era pasible de pena de muerte por haberse rebelado directamente contra el rey, no haber seguido las indicaciones del rey. Quiere decir que al respecto de Bathsheba, ¿no hubo pecado en términos concretos, reales, según las leyes de la Toira? No hubo ningún pecado del rey David. Ella estaba divorciada y más aún, estaba pura. Y al respecto de la muerte de Uria Hiti, tampoco hubo pecado, porque era un Moired de Malchus. Se había rebelado contra el rey David, contra las indicaciones directas del rey David. Aparece Noson Hanovi, continúa el texto explicando en Shmuel Beis, aparece Noson Hanovi, el profeta Noson, y le dice toda una historia al rey David explicándole básicamente un ejemplo de su propio pecado. El rey David dice: esta persona debería morir, paréntesis, según las leyes de la Toira, quien le saca una cabra a otro no es Hayav Miso, no es pasible de pena de muerte, para nada, pero el rey tiene poder de instituir una ley determinada, un castigo determinado a una persona determinada por su actitud o por lo que sea. El rey tiene poder de hacer esto. Y después dice que tiene que pagar 4 veces, que esto también está ampliamente explicado en la Toira, que cuando una persona roba un cordero, una cabra, etcétera, debe, y lo vende o lo degolla, debe pagar 4 veces el valor de esa cabra. Esto está en la Toira. Esto es lo que dice el rey David. El profeta Noson le dice: vos fuiste esta persona. ¿Qué dice el rey David? Hatasi Lashem. Inmediatamente reconoce: pequé a Dios, pero dentro de las leyes que la Toira misma plantea para los seres humanos. El rey David no pecó, pero de acuerdo al nivel espiritual que se esperaba del rey David, se lo dice Noson Hanovi, un rey de Israel, haciendo estas cosas no corresponde. Y el rey David lo reconoce, a diferencia de Shaul HaMelech, del rey Shaul, que cuando Shmuel le dice que destruya a Amalek, Shaul empieza a dar excusas, que por qué lo hizo de esta manera, por qué no mató a todo el ganado y dejó vivo a Agag. Empieza a dar excusas. El rey David no da ninguna excusa, directamente dice: Hatasi la Hashem, pequé a Dios, reconoce su pecado. Y Noson Hanovi, el profeta Noson, le dice inmediatamente: Dios te perdonó. Por cuanto reconociste, Dios te perdonó. Posterior a toda esta historia, en donde de vuelta no hubo pecado del rey David, literalmente hablando en las leyes, sino que fue una actitud inapropiada para una persona de semejante estatura espiritual. Posterior a esto aparece nuestro salmo, el Salmo 51, en donde posterior, de vuelta a la venida de Noson Hanovi, el rey David se explica frente a Dios y le pide el perdón divino. Vamos a ver. Aleph 1. La Menatzeach Mizmor le David. Para el director de coro, un cántico por David. Beis 2. Bevoyelov Noson Hanovi, Kasher Bo el Bathsheba. Cuando vino hacia él el profeta Noson, cuando tuvo relaciones con Bathsheba. Gimel 3. Joneini Elohim Gehazdecho, Kerev Rachamecho, Mejefesho Oi. Agráciate, Dios, de mí, por supuesto, según tu bondad y según tu amplia misericordia, borra mis pecados, en plural. ¿Qué significa mis pecados? Bathsheba, Uria Hiti. 4. Dalet. Herev kavseini meavoini, umechatos itahareini. Herev viene de la palabra harbei, mucho. Límpiame mucho de mi pecado y de mis iniquidades, purifícame. Hey, 5. Porque mis pecados yo conozco, yo sé lo que hice. Mi pecado está frente a mí siempre. Vov 6. Este versículo es una continuación en realidad del versículo 3, en donde el rey David está pidiendo perdón. ¿Por qué Dios debe perdonar al rey David? Porque solamente frente a ti pequé. Solamente frente a ti pequé. Y lo malo ante tus ojos hice.
y debes perdonarme y limpiar mis pecados, etc. ¿Para qué? Para que seas justo, se demuestre tu justicia en tus palabras. ¿Qué significa demostrar tu justicia en tus palabras? Porque si yo soy perdonado de mi pecado, entonces todas las personas y los reshoim, todos los malvados, que cada uno tiene sus propios pecados, van a entender que Dios en la práctica perdona los pecados. Entonces corresponde, es apropiado hacer tshuva, es apropiado arrepentirse y retornar hacia Dios, porque Dios efectivamente perdona. Por eso digo, este versículo, los comentaristas explican, es una continuación directa del versículo 3, versículo 4, por cuanto, leman titztak bedavrejo, para que seas justo en tus palabras, las palabras que Dios dice que hay que hacer tshuva, retornar hacia Dios, tizke beshoftejo, y seas meritorio, Dios, en tus propios juicios. Entonces, los juicios divinos corresponden, digamos, pasarlos cuando la persona hizo tshuva, para que el mundo reconozca que vos aceptás a quienes hacen tshuva. Efectivamente yo pequé. De hecho, Rashi trae otro comentario sobre este mismo versículo. En el Salmo 26, David Amelech dice, Bejoneini, Benaseini, examíname, pruébame. Y después terminamos viendo que Dios examinó al rey David, probó al rey David, el rey David falló. Entonces esto mismo quiere decirle para que seas justo con tus palabras. Yo pedí que me pruebes, fallé, ahora perdóname. Ahora perdóname y vas a ser justo. Todo el mundo va a reconocer que aceptás a quienes hacen teshuvah, a quienes retornan a Dios. Zain 7. Continúa el rey David explicando por qué corresponde que Dios perdone. Porque con pecado fui formado. Es decir, la naturaleza de la persona es ir tras estos pecados, de gustarle las relaciones, las mujeres, etc. Esta es la naturaleza del ser humano. Así fui formado. Por lo tanto, corresponde que me perdones por aquello que hice. Es decir, la taiba, los comentaristas explican, la pasión está enraizada, es natural en el corazón de la persona, entonces perdóname. Y con pecado se calentó mi madre. Esa es la traducción literal, y Gemasni y mi. Se calentó mi madre, que es la misma cuestión. Está repitiendo la misma idea en la primera parte del versículo y la segunda parte del versículo. Es decir, hay una naturaleza del ser humano de tener pasión y calentura, así se diría en criollo, digamos, en castellano. Y esa es mi formación, y por lo tanto corresponde que me perdones, porque esa es la naturaleza que vos mismo pusiste en el ser humano. 8. Ges. Efectivamente, verdad deseas en los interiores, en los riñones, en el interior de la persona, tú deseas la verdad. Tujois literalmente significa aquellos que están cubiertos, que se refiere a los riñones, que se simbolizan los riñones, el concepto de la conciencia propia, el interior de la persona. Entonces, efectivamente, verdad deseas en los riñones, en el interior de la persona, y aquello que está cerrado, que es el corazón, o los riñones también. Sabiduría me has enseñado para superar aquella pasión que todos tenemos en forma natural. Tes 9. Purifícame con Eizob. Eizob significa un mirto, unas ramas que se usaban para la purificación de las personas. Vetor, y entonces voy a ser puro. Si tú me purificas, entonces yo voy a ser puro. Tejabseini, lávame. Y más que la nieve, emblanquéceme. Límpiame de todos mis pecados. Y automáticamente, Yud 10. Tashmi'eini, Sosen, Vesimcha, Togelna, Atzames, Dikiso. Hazme escuchar alegría y regocijo. El rey David tenía Ruach HaKodesh, inspiración divina, así explican los comentaristas, y a partir de este pecado se le fue la inspiración divina. Por eso el rey David está pidiendo, Tashmi'eini, Sosen, Vesimcha. Alégrame con mi Ruach HaKodesh, alegra mi alma con la inspiración divina, una vez más. Togelna, alegra los huesos que has quebrantado, que quebraste. O sea, el cuerpo mismo estaba quebrantado del rey David. Yud Aleph 11. Oculta tu rostro de mis pecados, y todos mis pecados borra. Yud Beis 12. Un corazón puro crea, es una petición, crea para mí, Dios, o sea que no vuelva al pecado. Un espíritu recto renueva en mi interior. Yud Gimel
13. Al tashlicheini milefanejo, beruach kochejo, al tikach mimeni. No me eches, sin la H, no me eches, no me tires de frente de ti, y tu espíritu de santidad, o sea, Ruach HaKodesh, aquí vimos de vuelta que el rey David está pidiendo que se renueve, que retorne, y al final del Salmo vamos a ver que en la práctica retornó, que se renueve y retorne en la inspiración divina que él tenía. Entonces, Ruach Kocheja, tu santo espíritu, al tikach mimeni, no tomes de mí, no me lo saques. Yud Dalet, 14. Retorna para mí la alegría de tu salvación, de vuelta, está hablando de Ruach HaKodesh, inspiración divina. Ruach Nediva, y un espíritu de dadivosidad, porque Ruach HaKodesh, inspiración divina, es algo que Dios le regala a la persona. Entonces ese regalo que ya me has dado, Sismecheini, ponlo cerca de mí, acércame a este regalo. 15. Tuzbov. Entonces, si me perdonas, yo voy a enseñarle a aquellos pecadores tu camino, que el camino es el camino de Tshuva, de retorno hacia Dios. Y aquellos que pecaron, hacia ti retornarán. Tes Zain, 16. Sálvame de la, literalmente, el sangres, pero significa de la muerte, porque el pecado genera la muerte. Los malvados, incluso en vida se llaman muertos. Entonces, perdón, sálvame de la muerte, Dios, que eres el Dios de mi salvación. Y entonces, si me salvas de la muerte, con mi lengua cantará, o cantará mi lengua, literalmente en orden, tu justicia. Porque dijiste que se puede hacer tshuva, retorno, y yo hice tshuva, y entonces me retornó hacia mí, Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Yud Zain, 17. En el contexto del Salmo, por cuanto me perdonas después del pecado que yo hice, esto es, Dios abre mis labios abre, es decir, cuando me da la posibilidad de decir que yo pequé e hice tshuva y fui aceptado por Dios, y cuál es la prueba de que fui aceptado, que retornó hacia mí, Ruach HaKodesh, inspiración divina, esto es como abrirme los labios para decirle a todo el resto de las personas, Fi Yagid, mi boca dirá, tu alabanza, es decir, que perdonás. Le estás dando la oportunidad y la posibilidad, las herramientas, para que todo el mundo pueda entender y saber que vos me perdonás. Otra explicación, como el rey David estaba hablando de Ruach HaKodesh, es el mismo concepto que dijimos antes. Dios es el que da esta inspiración divina a cada persona, una especie de, un nivel de profecía. Entonces el rey David está pidiendo, Dios, abre mis labios. Con Ruach HaKodesh, retórname, devuélveme esta inspiración divina de manera tal que mi boca diga tu alabanza. Yudches, 18. Porque tú no deseas ofrendas, y si los deseases yo la daría, pero tú no la deseas. Oila, holocaustos, que significan ofrendas que se quemaban totalmente en el altar, no deseas. ¿Qué pasa? Todas las ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo, eran aceptadas cuando la persona, hay algunas excepciones, Korban Asham se llama, una ofrenda de culpa específicamente si una persona robó, y cuando lo llevaron a juicio mintió, específicamente algunos casos en los cuales incluso a propósito había ofrendas, pero para estos casos del rey David, Bathsheba y Uria Agiti, no hay ofrendas para entregar, porque el pecado fue a propósito. Las ofrendas en el templo eran solamente, excepto algunas excepciones, como dije, solamente beshoigeg, sin querer. Cuando la persona transgredió, sin querer, podía traer una ofrenda. Entonces, aquí no corresponde ofrendas, porque fue a propósito. El rey David sabía lo que estaba haciendo. De vuelta, técnicamente hablando no pecó, Bathsheba estaba divorciada y estaba pura de su menstruación, etc. Nidus. Y Uria Agiti era un Moiret de Malchus, era un rebelde contra el rey. Técnicamente hablando no pecó, pero para el nivel espiritual en el cual se encontraba el rey David, esta actividad no correspondía. Entonces tampoco corresponde Zebach, ninguna ofrenda. ¿Para qué iba a traer ofrendas? Lo único que corresponde aquí es como sigue el versículo. Vamos a ver en el próximo versículo, pero primero la traducción. Ya lo traduje. Lo único que corresponde aquí es como continúa el versículo. Yutes 19.
Zivchei Elohim ruach nishbara, leib nishbar benitke, Elohim leisiv ze. Las ofrendas. ¿Por qué dice en plural ofrendas? Porque nuestros sabios dicen que una persona que tiene el corazón quebrantado, como vamos a ver en el resto del versículo, es como si hubiese ofrendado todas las ofrendas habidas y por haber. Zivchei Elohim ruach nishbara. Las ofrendas de Dios, ¿en qué consisten? En este caso en el cual no puede traer ofrendas porque no fue un pecado sin querer, sino que fue a propósito. Las ofrendas de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrado y roto. Dios no desprecia. Entonces, lo que el rey David está diciendo es, aquí lo único que me queda, ofrendas no puedo traer, aquí lo único que me queda es que mi corazón esté quebrantado. Y efectivamente está quebrantado. Los últimos dos versículos, 20 y 21, son el rey David con el Ruach HaKodesh una vez más. Le retornó hacia él la inspiración divina, así explica Radak, y por lo tanto está hablando hacia futuro. Job 20. Haz el bien según tu voluntad con Zion, con Jerusalén, y reconstruye las murallas de Jerusalén. Esto está hablando del exilio, incluso que nosotros vivimos. El rey David está diciendo en el futuro, va a haber un primer Beis Hamikdash, va a haber un primer templo y se va a destruir, va a haber un segundo templo y se va a destruir, y estamos esperando la reconstrucción del tercer templo. Y esto es lo que está diciendo el versículo, que Dios sea bueno con Zion y que reconstruya la muralla de Jerusalén. Job Aleph 21. Entonces, cuando se reconstruye Jerusalén a través de Moshiach, pronto en nuestros días, desearás, entonces desearás ofrendas justas, holocaustos y ofrendas que son totalmente quemadas y consumidas por el fuego. Entonces se levantarán, digamos, se llevarán arriba de tu altar farim, vacas que son un tipo de ofrendas. El punto es que cuando se reconstruya el tercer Beis Hamikdash volverán a funcionar todas las ofrendas como funcionaban anteriormente. De este salmo hay varias cuestiones que uno puede entender espiritualmente hablando, al pi Hasidis, en el pensamiento hasídico. Una de las ideas es en el versículo 17. Es un versículo que se dice siempre antes de la Amidá. Amidá significa el rezo que uno dice de pie, como dice el Talmud en Brajois, que Abdei Kamemare, como un esclavo, un sirviente frente a su maestro. Está literalmente frente a Dios. ¿Qué es lo primero que dice antes de comenzar a contar las alabanzas de Dios, la grandeza de Dios, luego las peticiones y luego el agradecimiento? Esa es la estructura, digamos, de la Amidá. Primero uno alaba a Dios, habla de su grandeza, pide y luego agradece. ¿Qué decimos antes que esto? Este versículo 17. Dios, mis labios, abre y mi boca dirá tu alabanza. Que ya lo explicamos en el contexto del Salmo. O está hablando de que cuando Dios lo perdone, entonces él va a poder contar que Dios perdona. O está diciendo que Dios devuélveme Ruach HaKodesh. ¿Por qué no decimos antes de la Amidá? ¿Qué ganamos diciendo este versículo antes del rezo frente a Dios? Pues hay dos explicaciones interesantes. Cuando la persona empieza a meditar, meditar en la grandeza de Dios, en la grandeza de su mundo, cómo Él crea el universo entero, cómo existen diferentes tipos de criaturas, la grandeza de la naturaleza, las montañas, etc. O más profundo todavía, la creación divina en forma de que Dios es infinito, como no tiene relación con su creación, como en realidad la creación no es lo único que Él hace, sino que tiene otras cuestiones. Cuando uno empieza a meditar en estas cuestiones, uno empieza a entender que no hay alabanza que uno pueda decir de Dios que sea justa, porque Dios no es ni grande ni sabio. Todas estas cuestiones son expresiones divinas que no son más que pequeñeces frente a Dios. No son más que pequeñeces frente a Dios. De hecho, el Talmud explica Hagedula, cuando uno habla de la grandeza de Dios, Zumay Sebreishis, esto se refiere a la creación, no entiende la creación a su alrededor, y esto puede decir que es la grandeza de Dios. Pero a su vez el Talmud dice donde vos encontrás la grandeza de Dios, llaman besanusoy. Ahí está la humildad de Dios. Para Dios es insignificante todo esto. Si crea todo el universo con una sola letra. Y bueno, uno podría horas meditar sobre esta cuestión. El punto es que toda la grandeza que nosotros podemos entender de la creación es insignificante frente a Dios. Es su humildad, que Él se rebaja a sí mismo a crear todo este universo. Siendo así, ¿qué podemos decir sobre Dios? ¿Para qué nos vamos a poner a rezar frente a Él? ¿Qué vamos a decir?
Por eso el versículo dice, Hashem, Dios, vos abrís mis labios, Sfosai tiftach, vos abrís mis labios, vos ponés las palabras en mi boca, ufi yagiti lo sejo, automáticamente mi boca dirá tu alabanza, lo que sea que vos pongas ahí, eso es lo que mi boca va a decir. Porque yo con mis propias capacidades no tengo nada que decir. Esto es una explicación. Otra explicación es, Sfosai no quiere decir solamente labios, Sfas quiere decir también el borde, como por ejemplo la orilla del mar, Sfas Hayam, la orilla del mar. Significa un límite, donde Dios, explica a nuestros sabios también, Dios le puso un límite al agua, hasta aquí vas a llegar y no más. Si no, el agua inundaría absolutamente todo. La orilla del mar representa un límite. Entonces, como la persona, cada uno de nosotros, somos limitados, tenemos una capacidad limitada para entender la presencia de Dios, para entender a Dios, etc., que igualmente, entre paréntesis, es una gran bondad divina que podemos hablar sobre él y entender algo sobre él, etc. Entonces, al comienzo de nuestra conversación con él, ¿qué decimos? Hashem sfosai tiftach, mis límites abre. Sfosai, perdón, milashon sfas, de la palabra sfas, que significa límites. Mis límites abre, y automáticamente cuando abras mis límites, fi yagiti lasejo, mi boca va a poder decir tu alabanza. Esto es una idea. Otra idea muy importante, por lo menos de Kitzur, el resumen para que no se haga muy largo, en el versículo Yutes 19, Zivhei Elohim Ruach Nishbara, ofrendas a Elohim, es un espíritu quebrantado, Lev Nishbar, un corazón quebrantado. Cuando uno observa los psukim, los versículos en la Torah que hablan de korbanes, de ofrendas, todas las ofrendas, todas son Hashem Havaye, Yudkei Vavkei, el tetragramaton. No hay ofrendas a Hashem Elohim. Dios tiene infinitos nombres, toda la Torah entera son nombres de Dios, así explica Ramban en su introducción a la Torah. Pero en la práctica, en la Torah se mencionan diferentes nombres. Todas las ofrendas, los corbanos, todas están relacionadas con el Shem Havaye. Entonces, ¿qué está diciendo acá el rey David? Zivhei Elohim, ofrendas a Elohim. Elohim no tiene ofrendas. Entonces explican nuestros sabios, el Alter Rebbe, ampliamente en Igeres HaTshuva, en el 7º capítulo, en la carta de arrepentimiento. El Alter Rebbe explica la siguiente idea, que está basado en el Zohar en realidad. El Alter Rebbe explica que la ofrenda a Elohim es Ruach Nishbara, es el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado. ¿Por qué esto es justamente una ofrenda para Elohim? Ofrendas para Valle, para el nombre de Dios, esencial de Dios, etc. Son las ofrendas en el Beis Hamikdash, en el templo. Pero ofrendas para Elohim es el corazón quebrantado. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de un corazón quebrantado? Cuando la persona reconoce que uno pecó y que ese pecado proviene de Yetzer Hara, de inclinación al mal. Uno tiene una taiba, una pasión de hacer esto, de hacer lo otro. No es lo que Dios espera de uno, no es lo que Dios quiere de uno, pero en la práctica uno lo hizo. ¿Por qué? Porque uno se dejó llevar por esa pasión. Esa pasión proviene de Shem Elohim. Esa pasión en el corazón de la persona proviene del nombre Elohim. ¿Qué es el nombre Elohim? El nombre Elohim es el ocupado, el encargado, por así decirlo, de ocultar la presencia de Dios en el mundo, de generar la naturaleza en el mundo. Por eso la palabra Elohim suma 86 igual que Hateva, igual que la naturaleza. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, suma igual que la palabra Hateva, la naturaleza, que oculta. ¿Qué significa la naturaleza? Que oculta la presencia infinita de Dios en el mundo. Entonces, por cuanto la presencia de Dios está oculta, entonces uno dice, no me ve, no me conoce, no sabe, yo hago cualquier cosa. Esto es la idea básica de un pecado. Entonces, ¿cómo podemos corregir, reparar, por así decir, aquello que hicimos por el ocultamiento divino? A través de ocultamiento también, un juicio sobre nosotros mismos. Elohim significa juez. A través de un juicio con nosotros mismos, cuando la persona reconoce sus pecados, cuando la persona es, como dicen el Zohar, de Hushpana, la persona es un contador y hace un balance de sus propias actitudes y acciones que fueron hechas basadas en el ocultamiento de la presencia de Dios. Esto mismo quebranta, por así decir, aquello inapropiado que la persona hizo. En otras palabras, hay una expresión, también está mencionada en el Tanya, cuando una persona va a cortar un bosque, las maderas del bosque, ¿con qué las cortas? Con el hacha, cuyo mango también es madera. Con la madera misma, uno termina cortando la madera del bosque. Esto quiere decir, con gvura, con severidad, con fuerza, con poder, uno termina quebrantando aquello que hizo con gvura, ocultamiento de la presencia de Dios. Por eso dice que la ofrenda a Elohim es Ruach Nishbara, es quebrantar el espíritu, quebrantar el corazón con el cual uno pecó en el interior de cada uno de nosotros. Y esto es lo que en la práctica termina, como dice los versículos
anteriores, el versículo 10, Tashmieni Sason de Simcha. El objetivo de todo este balance de aveires, de transgresiones, de cosas inapropiadas, etc., el objetivo es que la persona pueda reconocer la alegría de volver a reconectarse con Dios, la alegría de poder percibir la presencia de Dios a través del corazón quebrantado.